Muy buenas tardes, tengan ustedes alumnos. El que les habla es el doctor Andrés Anampa Chaguara, médico cirujano del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Soy profesor contratado de cirugía digestiva y hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre patología quirúrgica del intestino delgado. Bueno, el intestino delgado es el segmento del tubo digestivo que se extiende desde el píloro hasta el ciego. Tiene una longitud de 5 a 6 metros y está compuesto por duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno tiene una longitud de 25 a 30 centímetros, mientras que el yeyuno constituye 2/5 proximales y el ilion 3/5 distales. La vascularización está dada por la arteria y vena mesentérica superior. El duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. Primera porción, segunda porción, tercera porción y la cuarta porción. Es el segmento proximal del intestino delgado. Comienza a la derecha de la columna vertebral en el plano L1 en el píloro. Tiene la forma de C. Alrededor de la cabeza del páncreas se conecta con yeyuno en el ángulo del 3, a la izquierda de L2. Mide 25 a 30 centímetros de largo y tiene una luz de 5 o 6 centímetros. Como ya les dije, tiene 4 porciones. La primera porción tiene la forma cónica y tiene una longitud de 5 centímetros. La mitad proximal forma el bulbo duodenal, que es muy móvil y está rodeada de peritoneo tanto en la cara anterior como cara posterior. El resto, 2.5 centímetros distales, están cubiertos por peritoneo solo en su cara anterior. Esta cara anterior es el sitio de las perforaciones. Segunda porción mide 8 centímetros, es vertical. Se encuentra a la derecha de la línea media, en íntima relación con la cabeza de páncreas, a la cual abraza parcialmente. Es totalmente retroperitoneal en toda su extensión. En ella desemboca el conducto biliopancreático en la ampolla Vater, que está a 2 centímetros del Santurini. La tercera porción atraviesa la línea media a la altura de L3, pasa por delante de aorta y cava. La arteria mesentérica lo recorre de arriba a abajo sobre cara anterior. Y la cuarta porción corre hacia arriba, más o menos 2.5 centímetros, y hacia la izquierda de la columna hasta el ángulo de 3. Y se une con el ilion. La irrigación del duodeno está dada por la arteria hepática a través del gastroduodenal, que se divide en duodenal anterior y posterior. Las pancreáticas duodenales posterior y anterior, que son superiores, y por la mesentérica, que dan ramas superior, que contribuye con las pancreáticos duodenales tanto anterior y posterior inferior. Bueno, el yeyuno está irrigado totalmente por la mesentérica superior. El yeyuno tiene mayor diámetro que el ilion, 3 a 2 centímetros. El yeyuno tiene más pliegues circulares, más vellosidades intestinales y más finas. Mientras que el ilion, los folículos linfoides o las placas de Peyer y la irrigación vascular en forma de arcadas es mayor que en el yeyuno. Sus paredes son más delgadas y menos vascularizadas. Topográficamente, el yeyuno y el ilion ocupan el espacio infracólico. No existe una delimitación demarcatoria entre el yeyuno y el ilion. El yeyuno se sitúa arriba a la izquierda, casi en la zona umbilical, que el ilion, que se coloca abajo y a la derecha.
Las asas ileales son de dirección horizontal. Estas asas son horizontales. Mientras las ileales son de dirección vertical. Al final del intestino delgado es el ilion terminal que desemboca en el ciego por medio de la válvula iliocecal. Bueno, en cuanto a la anatomía microscópica, el intestino delgado está compuesta por 4 capas. La mucosa que está en el que tiene conexión con el lumen, la submucosa y las capas musculares, que es la circular interna y la externa longitudinal, y la serosa. Sus funciones son de absorción, secreción y la motilidad, función que desarrolla para poder hacer avanzar todo el contenido gastrointestinal. Bueno, hablaremos sobre la patología quirúrgica del intestino delgado. Entre los tipos tenemos la patología congénita, tumoral, inflamatoria, vascular, degenerativa y traumática. Entre la congénita hablaremos sobre el divertículo de Meckel. ¿Saben ustedes que el embrión, en su formación la 7ª o 8ª semana, muestra una comunicación abierta entre la asa de la porción media del intestino primitivo y el saco uterino a través de este conducto? La porción media del intestino en su parte proximal se elonga con rapidez para convertirse en las asas del intestino delgado, mientras que en la parte distal al conducto el asa se convierte en porción distal del ilion y partes derecha proximal del colon transverso. Pero la persistencia de este conducto, de un forma total o parcial del conducto onfalomesentérico, va a formar lo que se llama el divertículo de Meckel, que se presenta en el 2% de niños. Su medida es de 1 a 12 centímetros. La localización siempre es en el borde antemesentérico del ilion terminal, que se presenta en el 90% hasta 1 metro de la válvula iliocecal, aunque otras personas también anotan otras medidas. Bueno, hay anomalías también de este cierre de este conducto betelino. Cuando hay una persistencia de este conducto y hay una comunicación de la región umbilical con el intestino, estaríamos hablando de la fístula umbilical. O solamente cuando hay una persistencia del saco betelino a nivel de pared y la cicatriz umbilical, estamos hablando de un seno umbilical. Y la persistencia entre la pared y el intestino delgado, estamos hablando de quiste umbilical. Y puede haber persistencia también de un cordón fibroso y una mixta, un cordón fibroso que se conecta con el divertículo Meckel más una banda fibrosa, y acá sí tenemos una formación de un divertículo de Meckel verdadero. Ay, carajo. Hallazgos clínicos. En el 90-95% son asintomáticos, pero aquellos que presentan sintomatología se presenta en el 50% en menores de 10 años y un 80% en menores de 30 años. El 85% de los síntomas están relacionados a la actividad secretoria de la mucosa gástrica que tiene el divertículo de Meckel en su mayor porcentaje, o también por obstrucción que es producida por varios mecanismos. Síntomas. Signos de divertículo de Meckel. Estos presentan sangrado y la causa más común de sangrado intestinal es en niños que presentan este sangrado como melena o hematoquesia. También pueden presentar o presentan obstrucción intestinal. Esto se da porque se produce un volvo del intestino
que engloba también a divertículo. Puede darse por invaginación o por encarceración en una hernia, lo que describió Littré en 1701 y Meckel 1804, y que lleva esa hernia al nombre de Littré. Bueno, también hay lo que se llama diverticulitis, que es una inflamación del divertículo. Se presenta en el 20% de los casos. Esto se produce porque hay una obstrucción de la base. Puede ser por una úlcera, puede producirse una torsión o por la presencia de un litio o partículas o bandas externas. Bueno, entonces diremos que el divertículo de Meckel es una anomalía congénita más comúnmente encontrada en el intestino delgado. Presenta en aproximadamente 2% de la población, igual frecuencia en ambos sexos. Y el divertículo verdadero se sitúa en el borde antemesentérico a 45 a 60 centímetros proximal a la válvula iliocecal, aunque ya les dije, algunos autores dicen hasta los 100, algunos hasta los 120. Bueno, este divertículo resulta del cierre incompleto del conducto omphalocentérico o metelino. Presentan tejido heterotrófico. El 50% presenta de mucosa gástrica y el 5% de mucosa pancreática. Las manifestaciones clínicas, el 95% son asintomáticos y si presentan hemorragia gastrointestinal en el 50% de casos. Diverticulitis aguda presentan en 10 a 15% y la obstrucción intestinal puede darse como un vólvulo, compromiso de una hernia Littré en intussuscepción, o sea, invaginación, en el cual va a haber una urgencia para defecar, va a presentar vómito temprano y presentan heces en jalea de Grusela, que es casi patognómico de la invaginación intestinal. Luego tendremos tan masa palpable. En este caso hay que hacerse un diagnóstico diferencial con apendicitis aguda. Bueno, estudios diagnósticos. Hay que hacer estudios con una radiografía contrastada, varitada. Después se puede hacer una tomografía, una gammagrafía, porque la ultrasonografía es un poco útiles. En cuanto al tratamiento de divertículo de Meckel, en casos sintomáticos se puede realizar una resección del divertículo del segmento de ilion, donde se encuentra el divertículo y se realiza una anastomosis término-terminal. Esto se hace por la paratomía o por la paroscopía, depende de los casos donde nos encontramos. En casos asintomáticos, la tendencia es no resecar. Bueno, acá sobre el tratamiento dice, hay que hacer una excisión tangencial y sutura tangencial. O sea, solamente sacar el quiste de una manera tangencial y hacerle una sutura. Luego, se puede hacer también una resección en cuña y sutura transversal. También se puede realizar una resección segmentaria y anastomosis término-terminal. Cuando se encuentra de una manera incidental, hay que valorar si son jóvenes. Yo creo que es más conveniente hacerle una resección profiláctica para que ya no presente posteriormente una patología. Bueno, ahora hablaremos sobre patología tumoral, sobre neoplasias tanto benignas como malignas. Dentro de las benignas tenemos el leomioma, lipoma, adenoma, hemangioma, linfangioma, fibroma, entre otros.
Y las malignas tenemos linfoma, linfosarcoma, liomiosarcoma, adenocarcinoma, que es la más frecuente, y el tumor carcinoide. Los más frecuentes, estos tumores del intestino delgado, los tumores benignos, representan el menor del 5% del total de los tumores del tubo digestivo. La gran mayoría suelen ser asintomáticos y su diagnóstico de forma accidental en el curso de una laparoscopía o de una laparotomía. Es más frecuente en edades avanzadas y los más comunes son los adenomas, leiomiomas y lipomas. En cuanto a los adenomas, son de dos tipos, los tubulares y los vellosos. Los tubulares son más frecuentes en el ilion, pueden dar sangrado o obstrucción, mientras que los vellosos son más frecuentes en duodeno, se malignizan hasta un 50%. Otros tumores benignos son los lipomas, liomiomas, hemangiomas, amartromas, como se presenta en el síndrome de Peor-Heger. Como vemos acá, en cuanto a las edades, se presenta de igual manera. En cuanto a la localización, los adenomas son más en el duodeno, los liomiomas en yeyuno y lipomas en el ilion. Y en los porcentajes de presentación, en mayor cantidad se presenta adenomas que oscilen entre 35% a 50%. Y los liomiomas de 0 hasta 35%, de los lipomas en mayor cantidad de 5 a 20%. Bueno, los adenomas son más frecuentes en duodeno y también en ilion. Representan el tercio de todos los tumores benignos del intestino delgado. Se clasifican, como ya dijimos, en tubulares, vellosos y también mixtos. Los liomiomas, los segundos más frecuentes, se localizan en cualquier parte, suelen diagnosticarse en edades avanzadas por síntomas de obstrucción intestinal o hemorragia. Los lipomas representan del 8 a 20% de todos los tumores benignos del intestino delgado. Se localizan predominantemente en el ilion. Y acá tenemos algunos de los ejemplos. Bueno, sobre los tumores malignos, representan aproximadamente 2/3 de los tumores del intestino delgado. Representan el 1 a 2.4% de los tumores gastrointestinales malignos. Suelen diagnosticarse en la quinta y sexta década de la vida y más frecuentes se presentan en el tercio distal del intestino delgado, o sea, a nivel de ilio. Las afectaciones cancerosas más comunes del intestino delgado son el adenoma, adenocarcinoma de 35 a 40%, los carcinoides 28 a 35%, los linfomas de 15 a 21%, sarcomas y tumores del estroma gastrointestinal de 10 a 15%. Los adenocarcinomas se presentan con mayor frecuencia entre los 60 a 75 años de edad, mientras que los carcinoides con un pico entre los 50 a 60 años y los linfomas más común entre los 50 a 60 años y edad promedio de los sarcomas entre 60 a 75 años. Lamentablemente, como vemos, estos cánceres se presentan a partir del quinto, sexto, séptimo década de nuestras vidas. Bueno, hablaremos algo sobre el carcinoma. El adenocarcinoma es el tumor más frecuente del intestino delgado y supone el 35-40% de todas las neoplasias malignas. Se presenta a medida que aumenta la edad, presentando un pico de máxima incidencia entre sexta y séptima edades.
la localización más común es el duodeno, un 48%, seguido de yeyuno 23% y en ilion 16%. La presencia de signos no es precisa y dificulta el diagnóstico y el tratamiento temprano. Bueno, ya dijimos, el adenocarcinoma se presenta 40-60% de las neoplasias del intestino delgado. La edad de 60, 70 años o más frecuente dijimos que es en el duodeno y yeyuno proximal. Y los síntomas presentan un dolor abdominal en específico, a veces intercalados con diarreas. Pueden presentar obstrucción intestinal en el 30-75%, hemorragia digestiva entre 20 a 60% y podemos palpar una masa abdominal en el 35 a 68%. Y si este se localiza cercana a la ámpula del Campoya-Vater, van a presentar pectericia. Los factores de riesgo que lo señalan para el desarrollo de adenocarcinoma son la enfermedad de Crohn, aquellas personas que han sido irradiadas, aquellas personas que tienen poliposia de adenoma familiar, o el síndrome de Peutz-Jeghers, o aquellas personas que están con inmunosupresión. El diagnóstico se realiza con una radiografía de tránsito intestinal. Se puede hacer una tomografía, resonancia magnética o ecoendoscopía. El tratamiento es quirúrgico y más quimioterapia. El pronóstico se empeora cuando hay invasión ganglionar y el tamaño, que puede ser mayor de 5 centímetros, y también la localización duodenal es de mal pronóstico. Tumores del intestino delgado en lo que se refiere al tumor carcinoide. El carcinoide es una neoplasia de células endocrinas intraepiteliales. Se origina en las células enterocromafines o de Kulczynski, que se encuentran en las criptas del Lieberkühn. Son nódulos amarillentos submucosos que pueden hacerse anulares y eventualmente ulcerarse. Acá vemos macroscópicamente estas figuras. Bueno, el 30-70% de estos tumores son metastásicos cuando se diagnostican, pero solo el 6% de los pacientes tendrá manifestaciones de síndrome carcinoide. Tumor carcinoide. Constituyen del 25 a 30%. Ya dijimos que es una neoplasia de células endocrinas intraepiteliales, se originan de células enterocromafinas o de Kulczynski, que se encuentran en las criptas de Lieberkühn. Más frecuentemente se presenta en el apéndice cecal, en el 85%, y el ilion. Aunque son multicéntricos, son de crecimiento lento, máxima incidencia se da a los 60 años. Y se puede encontrar cuando se dosa ácido 5-hidroxiindol acético en la orina. No dan síntomas. Algunos de ellos dan el síndrome carcinoide, que está caracterizado por una diarrea persistente, rubor y ataques de asma. En 6 a 20% de pacientes son metastásicos. Bueno, en cuanto al tumor carcinoide, el tratamiento depende principalmente del tamaño. Si es menor de 1 centímetro y no tiene metástasis a los ganglios linfáticos regionales, es adecuada una resección intestinal segmentaria y hacer anastomosis terminal. Pero aquellos que son mayores de 1 centímetro y que ya se ven en otras partes tumores y hay metástasis de ganglios linfáticos regionales, es necesario hacer una excisión amplia del intestino y mesenterio. Pero si estos carcinoides ya comprometen el intestino delgado y que se encuentran en el ilion, la excisión debe ser amplia y también hacer una hemicolectomía derecha.
pero aquellos tumores carcinoides que se localizan en el duodeno, ya hay que realizar una duodenectomía radical. Hablaremos algo sobre sarcoma. Se origina en el tejido mesodérmico. Representan cerca del 10 al 15% de las neoplasias malignas del intestino delgado. Son de distribución uniforme en todo el intestino. La incidencia es la misma tanto en varones como en mujeres. Su diagnóstico lamentablemente se hace en la sexta década de la vida. Dentro de su sintomatología presentan hemorragia y obstrucción. Los IBS o los tumores del estroma gastrointestinal comprenden lo que son los sarcomas y los leomiomas, que constituyen de 10 a 15%. Estos tienen una distribución uniforme en todo el intestino delgado. La incidencia es la misma tanto en varones como mujeres. Su diagnóstico se da en la sexta etapa de la vida. La gran mayoría de estos tumores son asintomáticos. Presentan un dolor sordo, no precisa, y algunas veces puede haber una masa palpable en el abdomen. Pero sí, cuando se complican, presentan hemorragia, perforación, y cuando hay perforación va a presentar todo un problema de reacciones de un abdomen agudo peritoneal. El diagnóstico se hace mediante la radiología varitada y contrastada. También se puede utilizar la tomografía, la endoscopía, y con la endoscopía se puede hacer la biopsia, y más del 85% de los IP ya expresan un receptor que es lo que se llama KIT. Esto es por inmunohistoquímica para el antígeno CD117-34. Bueno, el tratamiento de todos los tumores es quirúrgico. Últimamente se ha visto que tienen buenos resultados con la utilización de mesilato de Matinix, que es un inhibidor selectivo de tirosinas quinasas asociados al receptor KIT. Pero también esto va a depender del tamaño que tenga que determinarse a nivel del microscopio, o sea que en el anatomopatológico. Bueno, ahora hablaremos sobre linfomas. Rara vez los linfomas son diagnosticados antes del tratamiento quirúrgico. Después de haberse realizado una operación recién, anatomopatológicamente se hace el diagnóstico. Desde el tratamiento quirúrgico consiste en una resección amplia con el misterio y su drenaje linfático. Se agrega la quimioterapia y radioterapia, que tienen el potencial de mejorar la supervivencia. Entonces dijimos que el diagnóstico se hace con radiografía con tránsito intestinal varitado. Se puede hacer una endoscopía también, o ecoendoscopía, la biopsia intestinal, y mediante la laparotomía o la laparoscopía, que se puede operar, o en estos actos de la laparotomía y la laparoscopía es lo que hace principalmente los diagnósticos, aunque algunas veces lo podemos utilizar en masas palpables, la tomografía axial computarizada. Bueno, las manifestaciones clínicas en forma general de todos los tumores, principalmente es la obstrucción intestinal, que se da en el 30 a 75% de los tumores, y suele ser progresivo, de menos a más. Se debe a la invasión y estenosis de la luz por el tumor, siendo excepcional la invaginación. Presentan también algunos tumores hemorragias digestivas en un 20 a 60% de los pacientes. Se debe a la erosión de la mucosa intestinal por el crecimiento neoplásico. Esto se va a presentar este sangrado mediante las melenas de posiciones negras, y también sangre oculta en heces que se puede obtener de un examen de Tevenon. Presentan también un síndrome neoplásico general.
en el 35 a 68% de los pacientes. Esto es ya acompañado con la palpación de una masa abdominal evidente. Bueno, la presencia de signos y síntomas no es posible, no es precisa, dificulta el diagnóstico temprano, presentándose en la mayor parte ya una enfermedad avanzada. Como ya dijimos, el dolor es un dolor abdominal no preciso, un dolor vago, a veces cursa con dolor tipo cólico, a veces de tipo penetrante, etcétera. Cualquiera de esos dolores. Y cuando ya está avanzado, cuando el tumor ha avanzado y está obstruyendo el pasaje del lumen intestinal, estaremos frente a una obstrucción del intestino. También cursa con algunas deposiciones líquidas, y lo que más le va a llamar la atención es que si hay una pérdida de peso a pesar de que el paciente está con una alimentación normal. El tratamiento consiste de todos los tumores en la resección radical y utilizar radioterapia, en algunos casos la quimioterapia. El pronóstico en los tumores de intestino delgado va a depender del estadio evolutivo de la neoplasia. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen ya invasión ganglionar tendrán una supervivencia en 5 años solamente al 15%, mientras aquellos que no se ha producido la invasión regional ganglional van a tener una supervivencia de 70%. También el pronóstico tiene que verse con la localización. Los más tumores graves son aquellos que están localizados en la zona duodenal. Aquellos van a tener un peor pronóstico que los que se ubican en las zonas yeyuno-iliales. El otro pronóstico que hay que ver es el tamaño de los tumores. No es igual que tengan tumores menos de 5 centímetros que mayores que 5 centímetros, que representan una supervivencia inferior de los que tienen con tumores de menor tamaño. Bueno, ahora hablaremos sobre las enfermedades infecciosas del intestino delgado. Acá tenemos la tuberculosis intestinal. El agente etiológico, como saben ustedes, queridos alumnos, es el Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad afecta a personas jóvenes entre los 20 a 40 años. La localización más frecuente es la ileocecal. Esta puede ser primaria o secundaria. Anatomopatológicamente su división se da en dos formas clínicas, la ulcerosa y la forma hiperplásica. La ulcerosa presenta lesiones de folículos linfáticos, o sea, en las placas de Peyer, en el que se produce una calcificación y posteriormente una ulceración. Esta ulceración va a producir una estenosis intestinal por engrosamiento y fibrosis de la pared, lo que va a haber una retracción ulcerosa, y este va a producir un espasmo secundario con dolores tipo espasmódicos. La forma hiperplásica predomina la fibrosis parietal con infiltración linfocitaria. Va a haber desde ya también un engrosamiento intenso de la pared. Puede presentarse también una forma mixta de una forma ulcerosa y hiperplásica. Las manifestaciones clínicas del tuberculosis intestinal, la forma ulcerosa va a tener un comienzo de presencia de dispepsia o náuseas, vómitos esporádicos, una sensación de distensión abdominal, dolor abdominal, sordo continuo con exacerbaciones cólicas en fosa ilíaca derecha, pero no tan potentes como se puede decir. Cursan también con estreñimiento, con algún caso diarreico intercalado. La diarrea, conforme progresa la enfermedad, va a volver rebeldes y recidivantes, y esto puede presentar con moco y a veces con sangre y pus.
Presentan también un compromiso general, caracterizado por fiebre, astenia, anorexia, debilidad y cansancio. Cuando hay estenosis intestinal por retracción ulcerosa, van a presentar un cuadro de obstrucción intestinal que puede perforarse y nos presenta un cuadro agudo abdominal de tipo quirúrgico. La forma hiperplásica se caracteriza porque presenta una masa tumoral alargada en fosa ilíaca derecha. Es poco dolorosa la palpación, pero estos pacientes cursan con desnutrición y también anorexia. Algunas veces van a cursar con síndromes obstructivos parciales, con sensación de distensión y rigidez en la fosa ilíaca derecha, y va a ceder y nuevamente después de un tiempo presentar el mismo cuadro. Va a cursar también con estreñimiento y diarreas alternantes. El diagnóstico se hace mediante la radiografía de intestino, pero contrastado. Se puede utilizar la tomografía, la endoscopía alta o colonoscopía o ileoscopía. Algunos recomiendan hacer la cápsula endoscópica o enteroscopía a doble balón. Entonces, lo que va a determinar el diagnóstico es la patología, una vez que tengamos la biopsia. Entonces allí veremos que hay granulomas, que son focos calcificantes, rodeados de células epitelioides, células gigantes y las famosas células de Langhans. Va a haber periféricamente linfocitos y fibrosis periférica. El tratamiento, como saben ustedes, es el mismo que se realiza que se utiliza en el TBC pulmonar, salvo que este es un poco más alargado. En este caso se utiliza el esquema con rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol diario por 2 meses, para luego utilizar rifampicina y isoniazida 2 veces a la semana por 4 meses, pero el tratamiento recomendable es de 6 meses a 12 meses. Bueno, ahora nos vamos a ver lo que son las enfermedades vasculares. El isquemia agudo del intestino. ¿Cuáles son los variables patogénicos? ¿Qué influencias va a tener estos variables? Por ejemplo, el mecanismo. Si se produce esta isquemia por embolia, trombosis o hipoperfusión sistémica. También tiene que ver el vaso comprometido, si esto es arteria o vena, el calibre es mayor o menor, el estado previo del vaso, normal o estado lesionado, el territorio, si solamente abarca el intestino delgado grueso o ambos. Los colaterales, los vasos colaterales están ausentes o eficientes. La duración o el inicio, que es agudo o subagudo crónico, no es igual que sea un agudo o subagudo crónico. La duración breve, prolongada o permanente, y la extensión que puede ser focal, amplia o masiva. La profundidad que va a abarcar, si es superficial o ya abarca toda la pared del intestino. La reversibilidad y la viabilidad, si es posible, dudosa o imposible. Y la presencia de signos peritoneales, si están ausentes, leves o intensos, y la repercusión sistémica que va a tener isquemia, que puede inclusive traer un desequilibrio electrohidrolítico, y la repercusión multivisceral. Bueno, estas isquemias, lo que nos interesa es que esta isquemia que se produce en la arteria mesentérica superior, que dan irrigación al intestino delgado. La isquemia mesentérica aguda se ha visto que el embolismo de la arteria mesentérica constituye un 50%. La trombosis de la arteria mesentérica es de 25% no oclusiva, un 20%, y la trombosis de vena mesentérica un 5%, un porcentaje menor. Bueno, estos cuadros
se dan predominantemente en ancianos y lamentable tienen una alta letalidad. Los síntomas es dolor severo abdominal en forma difusa, náuseas, vómitos y cursan con estreñimiento o diarrea. Y ven acá un problema ya de una obstrucción vascular mesentérica por un compromiso ya de irrigación arterial, totalmente necrosados. Entonces la oclusión arterial mesentérica causa del 1% de abdomen agudo por emergencia. La causa más común es un émbolo en la arteria mesentérica superior y rara vez en la arteria ciliaca. O puede ser una embolia en casos de valvulopatía mitral, en fibrilación auricular, infarto agudo miocardio, endocarditis o lesiones aórticas como aneurismas o iatrogénicas. Puede darse también por trombosis, que se da en reducción del débito cardíaco, en un infarto o arritmia, un shock o extensión retrógrada de una trombosis en un aneurisma aórtica o por una oclusión de prótesis aórtica o cuando hay una vasculitis o también una trombosis postquirúrgica, aquellos pacientes que están postrados a largo tiempo o en el síndrome antifosfolipídico, en neoplasias y también en aquellos pacientes que están sometidos a quimioterapia. Clínica. Se caracteriza por dolor abdominal intenso, principalmente en la región periumbilical. Hay distensión abdominal y si nosotros examinamos va a haber rebote difuso. El paciente presenta náuseas y vómitos, tenesmo, diarrea inicial, puede haber sangre en heces, posteriormente presentará un hilio, taquicardia, oliguria, hipotensión arterial, fiebre, disnea. Laboratorialmente la serie blanca estará mayor de 20.000. Y cuando nosotros hacemos gases arteriales encontraremos que cursa con una acidosis metabólica con lactato elevado, un hematocrito incrementado y enzimas séricas elevadas. El diagnóstico, la radiografía solo demuestra un hilio paralítico, puede verse gas intramural porque hay compromiso de pared intestinal. El ecodoppler es el examen indicado porque tiene una especificidad de 90 a 100%, una sensibilidad de 70 a 90%. Mientras que también nos puede servir el TAC con contraste. Puede verse gas en la circulación por TAC que indica un estadio ya avanzado con un intestino gangrenosco. Su sensibilidad es bastante baja, 26 a 35% en infarto intestinal. En el diagnóstico también se puede utilizar la arteriografía, que nos puede ser útil tanto para el diagnóstico y el tratamiento mediante cateterismo. Si no hay peritonismo, no debe de retrasarse y hacer el angioten, como ya dijimos, con fines de diagnóstico y tratamiento. Tratamiento. Ya tenemos un paciente ya comprometido, tenemos con signos ya peritoneales, ya con problemas ya de estado general, entonces el tratamiento va a consistir en una aspiración nasogástrica, hay que hacer una resucitación vigorosa con cristaloides y coloides, cateterismo urinaria venosa central. Hay que utilizar antibióticos endovenosos de amplio espectro. Y luego hay que realizar una laparotomía de una forma inmediata cuando se sospecha gangrena aguda del intestino. Y acá ya dijimos que va a haber un abdomen peritoneal. La resección intestinal debe ser limitada aunque haya que realizar un second lux. Debe ser limitada porque debemos de comprobar cuál de los vasos están funcionantes. Y si en ese momento es necesario repararlo, se puede reparar, hacer trombectomía
y retirar también los émulos y ver qué zonas son los que han recuperado su vascularización, su irrigación. Entonces esa zona vamos a respetar. La mortalidad lamentablemente es elevada a pesar de la resección y revascularización por aterosclerosis sistémica difusa. Bueno, trombosis venosa. Está asociado a la hepatopatía e hipertensión portal, también a la pancreatitis y trastornos intraperitoneales inflamatorios, infecciones también intraperitoneales y pélvicas, y estados de hipercoagulación, etc. La presentación es sutil y de difícil de diagnosticar tempranamente. La clínica es dolor abdominal vago o mesogástrica, con una sensación de pesadez abdominal, náuseas, a veces vómitos, anorexia, meteorismo, hipersensibilidad abdominal dudosa. Presentan más bien hepatoquesia un 15%, fiebre, hipotensión abdominal, leucocitosis y trombocitosis. Es un poco menos aparatoso que la parte que se puede producir con una trombosis arterial mesentérica. Bueno, el tratamiento quirúrgico consiste en la valoración de pulsación y flujo de la arteria principal y sus arcadas. Esto se determina mediante la utilización del ecodoppler intraoperatoriamente. Una vez que se detecta, como ya dijimos, se debe de hacer una tromboembolectomía utilizando angioplastía con parche para el cierre. Si la arteria no tiene alteraciones ateroscleróticas, se puede cerrar sin parche. En pacientes con afección arterial crónica, realizar aterotomía de la arteria mesentérica superior como sitio para anastomosis distal de una derivación, o sea que hacer realizar un bypass aortomesentérico o iliomesentérico. Después de ello, hay que realizar ya la resección de segmentos necróticos posterior al establecimiento del flujo sanguíneo. Acá evaluando se puede realizar una anastomosis término-terminal o bien de los casos hacer una ileostomía o ionostomía. Muchísimas gracias, queridos alumnos.